A esta hora volvemos a Sucre, donde permanece una emergencia por inundaciones del río Cauca. Vamos con Mateo Lenes y cuál es la situación a esta hora, Mateo. Nosotros seguimos aquí en el corregimiento La Sierpe, en el municipio de Majagual, en la subregión de La Mojana, aquí en el departamento de Sucre, viendo todo el panorama, acompañando a las comunidades que se encuentran afectadas por esta nueva emergencia, que reiteremos, padecen desde hace 4 años, cuando rompió nuevamente ese chorro del boquete de Caregato, pero que se ha aumentado en las últimas horas debido al incremento, al crecimiento del nivel del río Cauca. Hay que decir que, por ejemplo, hay muchas familias en esta comunidad, son aproximadamente 500 familias las que se encuentran damnificadas solamente en Majagual, y hablamos de una cifra que ya supera las 1.500, sumando todos los municipios de esta subregión de La Mojana sucreña. Pero así como hay muchas familias que se mantienen, por ejemplo, en esta población, digamos, cuidando los enseres, cuidando lo poco que le queda de sus pertenencias, también tenemos muchas familias que han tenido que evacuar las viviendas también por temor al tema de inundaciones, porque hay habitantes, por ejemplo, que son adultos mayores, como esta vivienda azul que vemos allí. La familia que estaba habitando en esa parte ha dejado cuidando a los vecinos, porque ahí tenían adultos mayores, tuvieron que evacuarlos de acá del sector para evitar un tema de enfermedades y demás, al igual que la vivienda de tabla que se encuentra en la parte posterior y el kiosco de Palma. Es decir, hay muchas familias que hoy no se encuentran en la zona, que han tenido que retirarse de acá del corregimiento La Sierpe, precisamente por esta emergencia con las nuevas inundaciones en este punto del departamento de Sucre. Pero también hay otras casas como las que vemos acá. La casa roja, que tiene un tambo en la parte de afuera, un tambo que fue levantado en el día de ayer porque precisamente el que ya habían construido por las pasadas afectaciones ya fue superado por el agua y están hoy construyendo nuevos tambos. Así como esa casa, hay muchas aquí, pero también hay otras que, por ejemplo, no tienen hoy la manera, la forma de cómo seguir construyendo esos nuevos tambos. Por eso es importante la articulación de las ayudas, madera y todo lo que se pueda trabajar también en mano de obra para que ellos puedan nuevamente levantar o acomodar los tambos y de una u otra forma levantar los enseres que hoy se encuentran afectados por la inundación en esta parte del departamento de Sucre. También hay que decir que hay una noticia, digamos, levemente positiva. Ha disminuido el nivel de las aguas en las últimas horas, sobre todo en la zona del municipio de Guaranda. Allí el nivel, por ejemplo, del caudal del río estaba en 3 metros con 60 centímetros. Hoy, por ejemplo, está en 3,55, así que es, digamos, un leve descenso de ese nivel de la emergencia en esa parte del departamento de Sucre. 7 de la mañana, 32 minutos. Mateo, gracias. Y es que la génesis de esta crisis en La Mojana data prácticamente desde 1972, casi 50 años de desbordamientos del río Cauca que han generado cerca de 33 rupturas del dique en 23 puntos, afectando a más de 47.000 familias. Recordemos que este dique va de la siguiente manera. Empieza allí, está ubicado en el departamento de Bolívar, ustedes lo ven acá en este punto en Caregato, y prácticamente cruza 4 departamentos. Hablamos de los departamentos de Sucre, con municipios como Majagual, Guarandá, San Benito Abal. Además, también cruza por el departamento de Bolívar, en Córdoba, por Ayapel, y finalmente logra tener parte de Antioquia con el municipio de Nechí. Empieza por el corregimiento de Colorado, allí en Nechí, Antioquia, y va hasta el municipio de Achí, en Bolívar. Esto por todo el margen izquierdo del río Cauca y abarca casi 11 municipios de estos departamentos que les acabo de mencionar. Y es que miren, ustedes lo ven acá en esta línea verde, bordea toda la parte izquierda de lo que es el río Cauca, atravesando todos estos 4 departamentos, y prácticamente en el centro de esta línea verde está ubicado Caregato. Y a esto se suma que en La Mojana interactúan no solo el río Cauca, sino también el río San Jorge, pero con una diferencia, y es que hay una diferencia de 16 metros de los niveles de agua, es decir, el río Cauca es más alto, por lo que se genera un desnivel. Para ampliar este tema hacemos contacto a esta hora con Jorge Escobar. Él es especialista en hidrodinámica ambiental y profesor del Instituto Javeriano de Agua. Profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Quiero preguntarle qué pasa en esta región históricamente afectada y por qué se generan estas inundaciones.
Bueno, vamos en instantes a recuperar la comunicación con el profesor para que nos explique un poco más qué es lo que genera constantes rompimientos de este dique. Pero justamente quiero explicarles algo que hablábamos con el profesor en las últimas horas, y es que, por ejemplo, ustedes lo ven acá, uno de los rompimientos de ese dique se da en la curva o en las curvas que contiene el río Cauca, y generalmente ese rompimiento se da por falta de mantenimiento, del dique. Además, hay que señalar que no solo se ha dado en este punto, sino también se ha dado en otros puntos, por lo que se generan estas constantes emergencias. Veamos qué es lo que pasa con el dique y cuáles son las poblaciones más afectadas. Como les contaba, esas regiones afectadas son donde se presentan las curvaturas del río Cauca, que generalmente son Colorado, Nuevo Mundo, Santa Anita, Caregato, San Jacinto, Tenche y Astilleros, pero además no facilita y no genera, pues digamos, una mejoría en estas emergencias, lo que se hablaba del tema del desnivel del río Cauca, porque el río Cauca está mucho más alto en comparación con el río San Jorge, en donde confluyen también en esta zona de Majagual, en donde pues se ha presentado esta constante emergencia. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el profesor en unos minutos para que nos explique más acerca de este tema, pero antes de terminar y antes de pues contarles cuáles son estas emergencias que se han generado a lo largo de estos 50 años, quiero mostrarles cuáles han sido las inversiones que se han presentado allí frente a este dique en Caregato. La primera inversión que se hizo fue en el año 2006 con 192.000 millones de pesos. Entre los años 2011 y 2021 se hizo una inversión de cerca de 960.000 millones de pesos. Y finalmente la inversión más reciente que se ha hecho para el mejoramiento de este dique de Caregato, anunciada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, es de 129.225 millones de pesos.